Nadie entendió por qué el ambiente cambió tan rápido. Un hombre elegante acababa de tomar su asiento en la zona VIP, y en cuestión de segundos, las miradas se transformaron en desprecio. No dijo una palabra, no hizo nada fuera de lugar, pero para algunos, su simple presencia fue suficiente para encender una tormenta silenciosa. Lo que ocurrió después no solo reveló un prejuicio escondido, sino una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Y cuando todo parecía estar bajo control, una decisión inesperada congeló a toda la tripulación. ¿Qué pasó exactamente en ese asiento que nadie quiere admitir? Antes de que todo estallara en aquel vuelo, la vida de Marcus Hale seguía un orden casi predecible. Era el tipo de hombre que llegaba antes que todos, trabajaba más que todos, y aún así mantenía una calma que desarmaba a cualquiera. CEO de una empresa que había levantado desde cero, viajaba constantemente, pero jamás perdía la humildad que había heredado de su madre. Nunca olvides quién eres, incluso cuando el mundo intenta decirte lo contrario. Esa mañana, su agenda era simple: un vuelo rápido, una reunión importante y luego regresar a casa. Nada fuera de lo común. Caminaba por el aeropuerto con la seguridad de alguien acostumbrado a las miradas, aunque sabía que algunas miradas no eran admiración, sino dudas silenciosas, prejuicios disfrazados de curiosidad. Había aprendido a ignorarlas. Esa rutina le daba tranquilidad. Le gustaba pasar desapercibido, moverse sin ruido, disfrutar del pequeño orgullo de saber que había llegado lejos sin deberle nada a nadie. Pero ese día, mientras mostraba su pase de abordar y avanzaba hacia la zona VIP, sintió un leve cambio en el ambiente. No fue un comentario, no fue un gesto claro, solo esa sensación sutil de que alguien lo estaba evaluando con demasiada atención. Marcus no le dio importancia. Después de todo, había enfrentado situaciones mucho peores en salas de juntas, contratos millonarios y decisiones que podían hundir o salvar empresas. Pero una intuición insistía. Algo estaba por romperse. Lo que él no sabía era que aquel vuelo, aparentemente como cualquier otro, se convertiría en el escenario donde una injusticia indigna saldría a la luz, y donde su reacción haría que todo el avión quedara en silencio. Porque a veces el racismo no aparece con gritos, a veces comienza con una simple mirada que dura un segundo más de lo normal. Marcus llegó a su asiento en la zona VIP con la naturalidad de alguien que había viajado cientos de veces. Dejó su maletín bajo el asiento, respiró hondo y se preparó para revisar la presentación de su reunión. Pero antes de abrir su portátil, notó un movimiento brusco a su derecha. Una asistente de vuelo miraba su pase de abordar con una mezcla incómoda entre duda y desconfianza. No dijo nada al principio. Se acercó, sonrió de forma tensa y le pidió ver su boleto otra vez. Marcus, con la paciencia que solo los años de experiencia le habían dado, se lo entregó sin cuestionar. Ella lo miró durante unos segundos que parecieron más largos de lo normal, y luego lanzó una excusa rápida, algo sobre una verificación rutinaria, antes de desaparecer entre los asientos. No era la primera vez que un empleado asumía que él estaba en un lugar que no le correspondía. Pero esa actitud, ese tono, esa mirada, había algo distinto. Marcus intentó no darle importancia, pero cada fibra de su cuerpo sabía que aquella verificación no era casual. Minutos después, un murmullo comenzó a formarse a su alrededor. Una pasajera blanca, recién abordada, observaba a Marcus con una expresión cargada de indignación, como si él hubiera tomado algo que le pertenecía. Se acercó a una asistente y señaló su asiento, mientras hablaba con gestos exagerados. La respuesta de la tripulación fue un leve asentimiento, uno que encendió una alarma silenciosa en la mente de Marcus. La asistente regresó, esta vez sin sonrisa. Le pidió a Marcus que se levantara. El murmullo creció. Algunos pasajeros voltearon la cabeza, otros fingieron no mirar, pero todos sabían que algo estaba pasando. Marcus preguntó la razón,
sin elevar la voz, sin alterar el tono. Y aunque él mantuvo la calma, la asistente no pudo ocultar su incomodidad. Le dijo que su asiento había sido asignado por error y que debía moverse. Otra vez, esa palabra. Error. Marcus sabía que su nombre estaba registrado, que su empresa pagaba tarifas que pocos podían pagar sin pestañear, que ese asiento era suyo por derecho. Pero frente a todos, frente a la mirada satisfecha de aquella pasajera que lo observaba como si hubiera ganado, sintió algo frío recorrerle la espalda. No era el asiento. Era lo que representaba ese intento de quitarle algo solo porque alguien decidió que él no encajaba. Un pasajero de la fila de atrás murmuró algo por lo bajo. No hacía falta escuchar las palabras para entender el tono. Otro carraspeó, como si la incomodidad le molestara más que la injusticia. Y la pasajera blanca, con los brazos cruzados y la barbilla en alto, esperaba como quien aguarda que el mundo se acomode a sus deseos. Marcus respiró hondo. Sabía que cualquier gesto podría ser interpretado como una amenaza. Esa era la trampa. Un hombre negro reaccionando podría convertirse en el problema, aunque él fuera la víctima evidente. La asistente insistió. Un segundo, luego otro. El silencio se volvió pesado. Y mientras Marcus se levantaba lentamente, escuchó a dos integrantes más de la tripulación hablar a unos metros. Susurros, miradas, señalamientos. Esto ya no era un simple malentendido. Estaban construyendo una narrativa. Él como el intruso, él como el conflicto. Y lo peor aún no había ocurrido. Porque mientras Marcus daba un paso atrás, intentando mantener la dignidad que aún le quedaba en medio de aquel espectáculo, escuchó una frase cortante que atravesó todo el avión. «Traigan al supervisor. Tenemos una situación». La palabra situación no describía lo que estaba pasando, pero sí dejaba claro una cosa. El verdadero problema, en los ojos de ellos, era él. ¿Y qué ocurriría cuando llegara ese supervisor? ¿Qué historia se contaría sobre un hombre que no había hecho absolutamente nada? La tensión estaba lejos de terminar, y Marcus, sin quererlo, estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaría aquel prejuicio, antes de que todo cambie de forma irreversible. El supervisor llegó con pasos firmes, llevando en el rostro esa mezcla de autoridad y juicio que Marcus conocía demasiado bien. Antes de siquiera revisar la situación, antes de mirar el pase de abordar, antes de escuchar una sola palabra, ya había decidido quién era el problema. Y Marcus lo sintió. Fue como si el aire se volviera más pesado, como si todo el avión contuviera la respiración. El supervisor se colocó delante de él a pocos centímetros, no al nivel de los ojos, sino un poco más alto, como quien quiere recordar su poder. Con voz dura, dijo que debía abandonar el asiento de inmediato. «No complique esto». En esas 3 palabras había una amenaza que no necesitaba explicación. Marcus intentó hablar, no para defenderse, sino para afirmar la verdad. El asiento era suyo, el boleto era válido, y no había cometido ninguna falta. Pero mientras hablaba, el supervisor desviaba la mirada, impaciente, molesto, como si escuchar a un hombre negro exigir respeto fuera una irritación personal. La pasajera blanca observaba desde su asiento con una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de satisfacción. La tripulación, alineada detrás del supervisor, asentía en silencio. Ninguno preguntaba, ninguno dudaba. Ya habían decidido la historia. El CEO exitoso, un hombre que había construido un imperio, reducido a alguien que debía obedecer sin cuestionar. Marcus sintió algo romperse por dentro. No era miedo. Era esa mezcla cruel de humillación y rabia que nace cuando sabes que estás siendo tratado como menos, frente a un público que prefiere mirar hacia otro lado. Entonces ocurrió lo peor. El supervisor dio un paso adelante y extendió la mano hacia el brazo de Marcus, dispuesto a retirarlo por la fuerza. El gesto fue rápido, autoritario, innecesario.
y por un instante, el avión entero pareció detenerse. Marcus no se movió, no retrocedió, no levantó la voz. Solo lo miró directamente a los ojos. Ese segundo lo cambió todo, porque el supervisor, al ver esa mirada, una mezcla de firmeza, cansancio y una dignidad que no podían quitarle, titubeó. Solo un instante, pero suficiente para que el silencio se volviera insoportable, y para que Marcus tomara una decisión que nadie en ese avión olvidaría jamás. Una decisión que en minutos haría temblar a toda la tripulación. Y allí comenzó el giro que nadie esperaba. Cuando finalmente se aclaró todo, cuando vieron su cargo, su empresa, su poder real, el avión entero quedó en silencio. La tripulación que había dudado de él fue retirada del vuelo en cuestión de minutos. Marcus no levantó la voz ni celebró. Solo respiró, sintiendo el peso de algo que iba mucho más allá de un asiento. Porque el daño ya estaba hecho. No era un error, era un reflejo de una herida social que sigue abierta. Esa experiencia no lo hizo más fuerte, lo hizo más consciente. Le recordó que, incluso con éxito, hay batallas que muchos aún deben pelear cada día. Y dejó una pregunta que incomoda, pero que no podemos ignorar. ¿Cuántas veces más tendrá que repetirse esta historia antes de que realmente cambie algo?